es un trabajo que llevo haciendo hace 3 años y que se lanza dentro de un mes. Y intenta hacer un análisis. Me está faltando el... Hasta aquí. Intenta hacer un análisis de la Universidad del Futuro desde múltiples aspectos. Yo la conferencia de hoy la he pensado como una visión holística de esos cambios. No profundizo en cada uno de ellos porque si no sería mucho tiempo, y los invito a leer este libro que va a salir probablemente a mediados del mes de mayo y que analizan en el fondo la experiencia de más de 20 años en este mundo. Soy un amante de la universidad, hoy lo estoy viviendo en carne propia, de lo que hacemos, de los recursos humanos que tenemos, de esta visión permanente de formar personas, ciudadanos y profesionales, esta misión aspiracional que tenemos. Y cada vez me hace más feliz formar parte de las universidades, viajar por el mundo intentando aportar algo en las universidades y lo veo como un sentido de vida. Así que desde ese lugar les hablo. A ver ahí. Si me ayudan con... Espera, a ver ahí. Me pierdo con el... Alguien que me ayude por este lado. Perdón, ¿eh? Bueno, vamos por ahí. Bueno, en principio, la Universidad Iberoamericana está en un gran momento. Nosotros tenemos como siempre un gran sentido autocrítico, pero sin embargo, probablemente esté en el mejor momento de su historia como motor del pensamiento científico de la sociedad. Y eso es motivo de orgullo. Creo que la pandemia nos ha enseñado, siempre pensamos que no estamos capacitados para el cambio inmediato, para la innovación continua, pero la pandemia nos demostró que a los golpes hemos podido cambiar de manera muy rápida del paso de lo presencial al formato virtual. Y esto hace que sea un mensaje positivo. Pero también hay que decir que no todas las universidades están en ese mensaje positivo. Siento que muchas de estas quedarán obsoletas si no se adaptan a lo que yo llamo fuerzas tecnológicas inevitables, que las vivimos día a día, las vivimos en todos los mercados y también en el mercado, en el mundo de la educación superior. Estas fuerzas, hay un libro muy bueno de Kevin Kelly, que es un senior maverick, que es un gran innovador en el mundo de la cultura digital, fue uno de los creadores de la revista Wired, y él habla de 12 fuerzas, que son fuerzas tecnológicas inevitables. Es decir, que o nos adaptamos o nos quedamos fuera de nuestro mercado. Él habla de, voy muy rápido con esto, del becoming, es decir, volverse otra cosa, de venirse en un permanente presente sin fin, todo el tiempo. Hay que promover el cambio permanente y si no estamos preparados para ese cambio permanente, entramos en crisis. Luego, el segundo concepto es el cognifying, sería como una especie de cognificar, y viene con todo. La idea es agregar conocimiento con inteligencia artificial a todos nuestros diseños. Este libro es un libro de 2017, pero ahora la inteligencia artificial ha entrado muy fuerte en este año y vemos el valor y el cambio que esto promueve. Luego hablaremos un poco sobre esto. El tercer concepto es flowing. La ingeniería del flujo es más importante que el producto final, porque en la ingeniería del flujo está el verdadero proceso de aprendizaje. Y como el producto final de lo que hacemos tiene que cambiar permanentemente, la ingeniería del flujo es muy importante. Y esto es muy central en lo que es la arquitectura de la organización de una institución. El cuarto concepto es el screening, ¿no? La vida en las pantallas. Esto hace perder reverencia al texto impreso
y a esta cultura monomediática de la universidad, de toda la vida, que es gestionar textos impresos, producir textos impresos, leer textos impresos, y nos lleva a que de alguna manera se quiebre, y esto nos afecta a la universidad en primer lugar, más que ninguna otra industria, a lo que son las características de objetividad, pensamiento lineal y precisión científica. El texto impreso, el texto escrito, ajustaba todos estos valores, pero ahora el screening, la vida en las pantallas, hace que las ideas sean flexibles, sean de consumo breve, sean más ágiles, pierdan rigor, ¿no? Esto está. Es decir, nos guste o no, esto existe. Y por eso es una fuerza inevitable. Que sea inevitable no significa que esté bien o esté mal. No estamos haciendo juicios de valor, simplemente es lo que sucede, el consumo en las pantallas. Nos sucede a nosotros, le sucede a las generaciones de estudiantes y mucho más a las que vienen por delante. La fuerza 5 es el accessing, ¿no? La idea de que la propiedad no es tan importante como era, y esto afecta a muchísimas industrias, pero sobre todo la idea de que lo importante es el acceso, no la propiedad, el acceso. Y esto sobre todo es muy importante en términos de lo que es el acceso a la información. Es decir, ya no importa poseer algo, sino poder acceder a este valor. El sexto concepto es el sharing, el compartir. Todo lo que pueda ser compartido será compartido más y mejor. Y esto nos ha enseñado toda la industria del entretenimiento, toda la industria de Internet, nos ha enseñado que aparecen permanentemente plataformas que comparten más y mejor. Y en la medida que compartan más y mejor y eliminando intermediaciones, genera un valor en la economía. El séptimo es el filtering. Toda interfaz digital filtra nuestra línea de tiempo e impone nuevas capas de intermediación, sobre todo para eliminar el ruido. Yo estuve trabajando muchos años en lo que se llama Human Computer Interaction, que es el diseño de interfaces que presenta como una obsesión la idea de eliminar el ruido. Es decir, diseñar interfaces que conecten el usuario con el contenido, ¿no? Eliminando intermediaciones. Y esto está sucediendo todo el tiempo y también nos sucede a nosotros como universidad, porque en el fondo la universidad es un intermediario entre el conocimiento científico y los usuarios, en este caso los estudiantes. El octavo concepto es el remixing. Nada puede permanecer sin ser modificado. Cada creación valiosa será transformada en algo diferente. Invención es siempre reinvención, nunca se parte de cero. Estas son palabras de Kevin Kelly, por eso las estoy leyendo. El concepto 9 es interacting. El futuro de la tecnología reside en gran medida en poder descubrir nuevas interacciones, con y sin participación humana. Y esto también es interesante tenerlo en cuenta. El concepto 11 es el questioning. En la era de la conexión global instantánea, nuestras certezas acerca de las cosas ha decrecido. A cada nueva invención suceden nuevas ignorancias. Y eso es algo que en la universidad no hemos... Que ciertos mercados lo han comprendido bien, pero en la universidad no. Estamos como muy aferrados a nuestros conocimientos, a nuestra sabiduría, y nos cuesta asumirnos como ignorantes en muchas cosas, incluso en nuestras propias áreas de conocimiento. Y el 12 es el beginning. Habrá nuevos progresos y nuevos, es decir, a partir de cada progreso surge un nuevo problema a mitigar, ¿no? Por eso la innovación es siempre visión, implementación, error. El error nos lleva de nuevo a la visión, implementación, error. Visión, implementación, error. Es decir, es un proceso continuo donde la visión de la institución está por delante de todo, pero nos lleva a la implementación, al error, implementación, error. Dicho esto es la base de todas las ideas que voy a comentar a continuación. Estas 12 fuerzas inevitables tecnológicas que plantea Kevin Kelly en un libro muy bueno que les recomiendo, que se llama Lo Inevitable. Dicho esto, vamos a ver diferentes áreas del mundo de la academia y qué cambios presenta. Primero, la gobernanza y la gestión. Con sentido de empresa. Esto, decirlo en esta universidad no tiene sentido porque hay un sentido de empresa permanente y
y está en el ADN de la universidad, pero sí es un mensaje más destinado a lo que son las universidades públicas en Iberoamérica, ¿no? Donde muchas veces se carece de ese sentido de empresa. Y esto tiene que ver con la idea de que la cultura startup, todo lo que hemos aprendido de la cultura startup hay que incorporarla a la gestión. Esto significa creación de laboratorios de ideación ágil para dar velocidad al cambio estratégico. Veamos algunas ideas que tienen que ver con esto. Primero, la innovación es innovación continua, no son momentos aislados, sino que tienen que entrar a al cerebro de la organización. La idea siempre es, esto viene del management, ¿no? Es decir, esta idea de un cerebro doble, ¿no? Un cerebro que piense lento y uno que piense rápido. Es decir, lento en términos de lo que es la burocracia, que siempre es cuestionada, pero es muy útil porque esto significa, nosotros estamos aquí ahora y está todo bellísimo, estas flores están perfectas, está todo limpio, ordenado, elegante, los trabajadores de esta empresa, de esta organización, cobran sus salarios a tiempo y forma. Es decir, la burocracia permite que muchas cosas del día a día se conviertan en invisibles porque ya están resueltas. Y esto es muy bueno. Pero ese cerebro lento, que es eficiente, le falta el cerebro rápido, el que pueda generar velocidad a los cambios. Y un poco lo que planteaba Daniel Kahneman en su libro, ¿no? Pensar rápido, pensar lento. Las dos cosas son muy buenas. Entonces, en términos de gestión, toda innovación continua se centra en las experiencias de los estudiantes. Lo decían las autoridades ahora en la previa. El estudiante está en el centro. No está el profesor, no está el jefe de departamento, no está el decano, no están las autoridades, está el estudiante. Y esto es algo que probablemente lo tengamos que pensar como una obsesión, ¿no? Mejorar permanentemente las experiencias de los estudiantes. Sin dejar lo demás de lado, pero la clave está en los estudiantes. Esto parece una obviedad, pero cuando uno se mete en las instituciones, se da cuenta que esto muchas veces no sucede, que no está el estudiante en el centro, que hay otras personas y no el estudiante. Un segundo eje son los modelos gerenciales. Esto significa, insisto, probablemente en esta universidad no debo hablar mucho de esto, porque ya está instituido, pero significa entender que una organización como esta tiene un modelo de negocio, tiene una estrategia de visibilidad social, tiene que gestionar recursos que siempre son limitados. Es decir, sería muy fácil hacer innovación continua con recursos ilimitados. Es decir, las restricciones son el principio de toda política. Es decir, muchas veces cuando uno habla con autoridades, con rectores, te dicen esto, ¿no? Es decir, a mí me encanta, yo ya sé lo que hay que hacer, ya sabemos lo que hay que hacer, ya sabemos hacia dónde va el mundo en la educación. Si muchas veces no lo hacemos es porque tenemos problemas, tenemos restricciones financieras y de recursos humanos, ¿no? Esto hace que el modelo gerencial sea muy importante, sobre todo para buscar bases diversificadas de financiación. A mí me gusta mucho el modelo, y lo planteo en el libro, como buena práctica, el modelo del TEC de Monterrey. Esta idea de modelos donde la matrícula es un eje, pero también hay otros ejes de financiación, como es las patentes, las spin-off, los servicios asociados al día a día de la universidad, cómo los investigadores salen a buscar recursos en el mercado de las ayudas de investigación. La Unión Europea tiene el programa Marco Europeo que da ayudas en todo el mundo. Es decir, cómo un modelo gerencial fomenta que el profesor, que el investigador, que el docente también esté capacitado para salir a buscar recursos. Siempre cuento una anécdota de mi socio y gran amigo Cristóbal Cobo. Él ha estado muchos años trabajando como investigador en el Oxford Internet Institute y su rol principal era salir a buscar ayudas. Es decir, a él le aprobaban las líneas de investigación, pero las líneas de investigación no empezaban hasta que no salía a buscar dinero en el mercado de ayudas financieras a la investigación. Porque la idea era, en estas universidades de élite, es: nosotros te apoyamos, pero tú tienes que tener la capacidad de salir a buscar los recursos y si los consigues, nosotros te damos el resto, ¿no?
Esa sería un poco la lógica. No quiero, insisto, que podría profundizar en todos los aspectos, pero si no se va a hacer muy larga la ponencia. Un tercer eje de la gestión son las políticas de atracción de talento nacional e internacional. Y esto significa transparencia en las convocatorias, significa salarios competitivos y significa reducir la endogamia del profesorado. No sé cuál es la situación en Puerto Rico con respecto a eso. En España, donde yo vivo y trabajo hace 20 años, hay problemas graves con respecto a la endogamia del profesorado, con respecto a la falta de transparencia en las convocatorias, con respecto a la captación de talento internacional, con salarios competitivos. Todo esto tiene que ver con lo que yo llamo un sentido de empresa y un modelo gerencial, como hacen otras industrias, ¿no? Que salen a captar talento de manera muy especial y muy agresiva. Creo que una universidad con sentido de empresa y con un modelo gerencial tiene que ser agresivo en la captación de talento nacional e internacional. Un segundo eje son los campus. Cuando hablamos de universidad híbrida expandida, hablamos de la expansión del campus físico al campus virtual, ¿no? Es decir, ya no somos una universidad presencial, somos una universidad híbrida. Y cada vez más vamos hacia modelos híbridos. Entonces, hablemos del campo físico y del campus virtual. Con respecto al campo físico, es decir, el físico y el virtual representan esta definitiva universidad híbrida expandida, pero los que venimos de universidades presenciales, con un ADN presencial, siempre, bueno, yo me dedico al desarrollo de campos virtuales y estas cosas hace muchos años, siempre era como, bueno, hay que hacer algo con el campus virtual, tenemos que poner algo ahí, ¿no? Es decir, tenemos una web, bueno, ¿quién se encarga de la web? Es decir, como que nunca le habíamos dedicado la atención suficiente a todo ese mundo de la hibridación. Con respecto al campus físico, hay una investigación muy conocida de Vincent Tinto, que es una investigación es un paper del año 75, que luego fue muy citado, y dice que la participación en la vida comunitaria de los estudiantes favorece más a su éxito académico que el rendimiento en las asignaturas. Y esto para mí es un cambio completo de paradigma, porque la universidad actual lo que hace es construir toda su arquitectura, incluso su arquitectura de contrataciones de profesores y demás, digamos, en el currículum, ¿no? en el plan de estudios. Y el plan de estudios es como el eje de todo, ¿no? Y a partir de ahí se construye todo lo demás. Bueno, esta investigación y muchas otras, y buenas prácticas y muchas otras referencias y papers e investigaciones indican que la vida comunitaria, el sentido comunitario, lo que le pasa al estudiante en la comunidad académica es incluso más importante de lo que le pueda pasar en el aula. Lo del aula evidentemente es muy importante, eso ya lo sabemos, pero la participación en la vida comunitaria es muy importante y a veces muchas universidades ignoran esa faceta. Un segundo eje del campus físico es propiciar la integración y la puesta en valor de las diversidades de los estudiantes. Es decir, estamos en un mundo muy diferente, nos encontramos, mi experiencia en universidades europeas y en Latinoamérica nos muestra una gran cantidad de diversidad en los estudiantes, de todo tipo, y a veces tenemos como un diseño, como un diseño mental, como una forma de ver hacia un tipo de estudiantes, pero hay muchísimos tipos de estudiantes, incluso cómo vienen preparados en términos de sus áreas de conocimiento, pero también de sus preferencias sexuales, de su raza, de su cultura, de su religión. Es decir, cada vez hay más diversidad y tenemos que hacer algo con eso. Y esto también tiene que ver para el fomento de las inteligencias múltiples. Esto ya lo saben, ¿no? Es decir, competencias blandas, competencias fuertes. ¿Qué hacemos con los estudiantes que por ahí no brillan en un aula, pero tienen otras virtudes y otras capacidades? ¿Cómo medimos eso? ¿Cómo hacemos que esas capacidades se luzcan en un aula? ¿Qué hacemos con las competencias blandas? Es decir, ¿cómo el campus físico gestiona todo esto? ¿Cómo diseñamos las aulas? ¿Cómo hacemos que las aulas sean movibles? ¿Cómo hacemos que haya espacios para la interacción y la serendipia?
para que los estudiantes se conozcan entre sí? ¿Cómo hacemos para que se conozcan los estudiantes de medicina con los de ciencias empresariales? Porque probablemente en esa interacción surja un negocio, ¿no? Es decir, que sea una startup de un conocimiento médico, pero con una capa de business que ese chico de medicina no tenía. Todo esto también tiene que pensar un campo físico. Una cosa clave es quitar las barreras arquitectónicas entre profesores y estudiantes. Esto es una discusión que yo he participado varias veces, incluso con arquitectos y diseñadores de campus, que siempre tienden a poner a los profesores, a crear espacios para los profesores, y ahí están, y cada profe tiene su espacio, y ahí está, y la tendencia hacia futuro, esa tendencia inevitable es el sharing, el compartir. Y cuanto menos barreras arquitectónicas, cuanto menos clics el estudiante tenga que hacer para interactuar con un profe, mejor, ¿no? Incluso todos sabemos que cuando fuimos estudiantes, probablemente lo que más aprendimos quizás no fue en un aula, sino fue en una conversación que tuvimos en un café con un profe que nos dijo X cosa, que nos voló la cabeza y nos hizo pensar, uy, sí, por aquí es el tema. Y no era un aula, era esa conversación informal, ese momento, con un profe, con un compañero de un grado de más edad. Es decir, todo eso hay que propiciarlo. E incluso hay que diseñarlo. No hay que dejar que se dé de manera aleatoria. Hay que diseñar interfaces que fomenten la serendipia y fomenten esa conexión entre estudiantes y profesores más allá del aula y más allá de la asignatura. Con respecto al campus virtual, yo le llamo reinventado porque creo que hay que pensarlo completamente diferente. Las universidades presenciales con espíritu competitivo y vocación global tienen que aprender a ser virtuales y multiplataforma. Esto es bien inevitable, porque se viene una ola de contenidos, de producción, de enseñanza a distancia, que si no estamos preparados nos va a devorar. No es ahora, venimos ya hace más de una década con todo esto, pero todo esto se está acelerando de manera exponencial. Entonces, con respecto al campus virtual, nosotros tenemos básicamente tres cosas. Tenemos el portal web, tenemos el LMS y tenemos el LMS y sus contenidos, y tenemos las redes sociales, ¿no? Las institucionales y las que se generan de manera orgánica en la comunidad. Con respecto al portal web, el portal web debe competir en la economía de la atención. Y esto significa que a la gente, a los ciudadanos, a los vecinos, a la sociedad, a los padres de los estudiantes, se deben sentir atraídos a ese portal. Tiene que ser como una especie de portal de noticias, es decir, un lugar al que nosotros querramos entrar a ver qué está diciendo la universidad a la sociedad. Esto significa contenidos atractivos de actualización diaria. Esto significa que en el nivel 1 de la arquitectura tiene que haber contenidos atractivos, obviamente de divulgación científica, la visión que la universidad tiene hacia la sociedad sobre los problemas de Puerto Rico, sobre los problemas globales, nuestros profesores interactuando, dialogando con la sociedad en su área de conocimiento, como lo hace una conferencia TED, como lo hace un montón de contenidos atractivos de base científica que hay en la industria del entretenimiento. Y recién en el nivel 2 de la arquitectura están nuestros contenidos de actualización, de lenta actualización, como los programas de estudio, digamos, la parte administrativa, la parte formal. Primero, contenidos atractivos de actualización diaria. Segundo, todo el contenido permanente de la universidad. Con respecto al LMS, el gestor de contenidos, la plataforma de aprendizaje a distancia, es gestión, porque ahí hay mucha gestión administrativa, es diálogo con los estudiantes y también tienen que ser narrativas transmediáticas. Es decir, el LMS tiene que tener menos lenguaje formal y administrativo
y más una plataforma, una interfaz de conexión donde los estudiantes quieran entrar y no solo deban entrar de manera obligatoria. Esto significa contenidos atractivos, significa podcast, significa trailers recién lo estaba hablando con los compañeros. Nosotros ahora estuvimos trabajando en Argentina con el portal de neurociencias INECOU, que es un portal de contenidos a distancia sobre neurociencias. Y, por ejemplo, cada asignatura tiene un tráiler en video, donde el profesor explica, no al estudiante solamente, a la sociedad, a los futuros estudiantes, a las familias que tienen que decidir si estudian, en qué universidad van a estudiar, lo que yo enseño en Matemática 1. ¿Por qué mi asignatura está buenísima? ¿Por qué es emocionante? ¿Por qué la matemática es fundamental en la vida cotidiana? ¿Qué vamos a aprender en esta asignatura? Es decir, creo que la universidad tiene que aprender mucho de la industria del entretenimiento con respecto a lo que es esta interfaz de conexión permanente con los estudiantes, en el campo físico y en el campo virtual. ¿Qué significa esto? Significa que, es decir, yo no le puedo pedir a un profe de matemática o a un profe de ingeniería, o a un profe de derecho o un médico que sea un experto en narrativas transmedia, ¿no? No le puedo pedir eso. Tampoco le puedo pedir que produzca contenidos en su casa. Profe, grábenos esta clase. No, eso no se lo puedo pedir porque no es experto en eso y no tiene por qué serlo. Necesitamos una plantilla permanente de diseñadores instruccionales, guionistas, productores multimedia, que ayuden al profesor a construir sus propias narrativas, que lo ayuden a construir, que le saquen al profesor sus mejores ideas. Esto hay una TED buenísima de Chris Anderson, el CEO de las TED, que es cómo hacer una TED, ¿no? Es decir, cómo crear el clímax, dónde está el argumento principal, cómo reforzarlo, cómo crear narrativas, líneas de tiempo para ir creando suspense en la historia. Bueno, todo esto el profe puede no saber hacerlo, pero lo tiene que aprender y tiene que haber un equipo que lo ayude, ¿no? Avanzo. Con respecto a los profesores, esta idea de ir más allá del llamado del deber, esto que decía al principio, ¿no? de lo emocionante que es formar personas, ciudadanos y profesionales. El profesor no es más un divulgador de contenidos. Es decir, el profesor es un diseñador de experiencias de aprendizaje y es un mentor. Esto significa que no nos alcanza con saber de química orgánica o de derecho. No nos alcanza con creer que porque sé mucho de esto me siento ante los estudiantes y hablo, ¿no? Es decir, enseñar no es hablar, ¿no? Es decir, es otra cosa, es una cosa más, es ir a la emoción del estudiante, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con otras variables que hacen que un profe tenga que ser más diseñador y menos divulgador, más mentor y menos divulgador. Y aquí donde entra el valor, es decir, aquí donde empieza el ruido entre el valor de un profesor para la institución y el valor de un profesor para el estudiante. Y aquí empieza un ruido porque no son los mismos. Es decir, la institución no le pide al profe lo mismo que el estudiante le pide al profe. Y esto se tiene que alinear. Tenemos que alinear esto. ¿Qué le pide un estudiante al profesor? Lo primero de todo es saber comprenderlos. Hay un montón de investigaciones, yo en el libro cito varias, muchos papers que te explican esto, ¿no? Encuestas en profundidad, grandes encuestas que explican qué es lo que un estudiante quiere del profe. Primero, saber comprenderlo, ser empáticos con lo que el estudiante le pasa, porque en un aula de 50 estudiantes la gente trabaja, algunos de ellos han formado una familia, no tienen tiempo, vienen cansados de su trabajo, la verdad no están con ganas de escuchar 2 horas a un profe, necesitan mover su cuerpo. Bueno, todo esto tenemos que saberlo. No nos alcanza con venir, soltar nuestro rollo y creer que eso es enseñar. Entonces, es saber comprenderlos, es organizar bien las sesiones. Esto significa esto que digo de aprender de la industria del entretenimiento. Un profesor comunica conocimiento científico. No digo que es... cuando digo de aprender de la industria del entretenimiento, no digo que nos convirtamos en payasos. Simplemente lo que digo es que tenemos que entretener, tenemos que generar atención.
como hace un buen científico, como hace un buen divulgador científico. Tener entusiasmo y tener un conocimiento profundo del campo. El conocimiento profundo del campo ya lo conocemos, lo tenemos, eso ya sabemos que es un valor, pero todos estos que estoy mencionando, de saber comprenderlos, organizar bien, entretener, es un nuevo valor para los estudiantes. ¿Cuál es el valor para la institución? 3 cosas, básicamente. Bueno, por lo menos en muchas instituciones de Iberoamérica, ¿no? Ser buen docente, ser un investigador productivo que genere conocimiento, que publique papers en revistas científicas indexadas, y ser un eficiente gestor. Pero claro, fíjense que estamos hablando de 3 competencias muy diferentes y muy difíciles. Yo les puedo contar mi experiencia, en el libro cuento un poco, ¿no? Yo, es decir, vivía en Argentina, me fui a hacer el doctorado a España, me doctoré, creo que era bueno en mi área de conocimiento, que fue la cultura digital, y un día me dijeron, bueno, ya te doctoraste, te contratamos, empieza a dar clases. Y yo no sabía dar clases, es decir, bueno, hacía lo que podía, ¿no? Pero no era un buen docente. Sabía mucho lo mío, sí, pero no era un buen docente. Al final aprendí, porque la vida docente es mucha intuición y experiencia, pero no está bien eso. No estuvo bien lo que me pasó a mí, que me soltaron ahí. No era un buen docente. Me peleaba mucho con los estudiantes. Y después con el tiempo lo fui entendiendo, fui mejorando. Creo que sí me convertí en un buen docente, pero pasó mucho tiempo para eso. Y menos era un eficiente gestor. Y te decían, bueno, tienes que armar una maestría. Bueno, yo intentaba, ¿no? Armar una maestría, llamaba a los profes que conocía, pero no sabía cómo vender esa maestría, cómo comunicarla, el modelo de negocio de la maestría. Es decir, entonces, ojo con esto, ¿no? De que el profe entra aquí porque se doctora en algo, porque sabe de algo, pero no solo es profe, tiene que ser buen docente, tiene que ser investigador y además tiene que gestionar cosas, ¿no? Ojo con esto y sobre todo, ojo el tema salarial de todo esto, ¿no? Porque estamos hablando de 3 conocimientos muy de alto valor, pero con salarios que no están compatibles con estos 3 roles. Y ahí es donde empieza el ruido. Ahí es donde hay ruido. ¿Por qué? Porque en general, cuando un profesional consigue estos 3 roles bien, se empieza a dar cuenta que el salario no está acorde a su perfil. Y esto hace que migre, que se vaya a otra universidad, que se convierta en un emprendedor autónomo. Ojo con esto, ¿no? Es decir, ¿qué pedimos y qué ofrecemos? Entonces, viene esta pregunta, ¿no? Si hiciera bien todas estas funciones, ¿estaría cobrando el salario correcto? Y aquí es donde entra, yo hablo mucho en el libro, hago una comparativa de salarios y demás, qué se paga un profesor y qué se paga en otras industrias. Y hablo del concepto de pagar injustamente, que suena mal, pero no está pensado como algo malo, sino como generar toda una estrategia de premiaciones y sobre todo mucho salario emocional. Esto significa, a mí me han pagado un salario emocional aquí salvaje en media hora, ¿no? Desde que entré aquí hasta ahora fue, toma. Y esto, miren, voy a hacer una nota a pie de página. Mi madre ya ha fallecido hace más de una década, pero cada vez que me pasa esto, pienso en ella. Digo, lo que daría porque mi madre esté sentada en un costadito ahí y escuche todo lo que están diciendo de su hijo, ¿no? Y pienso siempre en ella, porque ella era obsesiva conmigo con el estudio y mi vocación del estudio me lo dio mi madre. Entonces, siempre pienso en ella cuando me pasa lo que me acaba de pasar en esta sala. Y muchas veces, los que nos dedicamos a esto, no queremos ser millonarios, no estamos en ese negocio, ¿no? Estamos en el negocio de la educación. El salario emocional es clave y a veces se ignora el salario emocional. Muy importante. Estudiantes y mercado laboral, otro eje. Estoy yendo rápido, y quizás me esté faltando un poco de precisión en cada concepto, pero quiero ir rápido en la idea. Bueno, aquí hay un tema que es fundamental, que es qué éxito tenemos con respecto a la integración al mercado laboral de nuestros estudiantes, que es un poco la gran variable a tener en cuenta. Es decir, nuestros estudiantes están aquí 3, 4, 5 años, ¿cómo salen al mercado laboral, ¿no? Y esto significa
reconducir expectativas. Significa que nuestro rol es otro, empieza a ser otro, es decir, reconducir expectativas, ayudarlos, este rol de mentor. Bueno, mira, tú la verdad estás estudiando esto, pero yo lo que estoy viendo que no estás tan motivado aquí, quizás estés motivado en otra cosa. A ver, vamos a ayudarte a encontrar tu motivación. Yo tengo varias anécdotas que no voy a contar para no demorarme mucho de ese rol de estudiantes que estudiaban una cosa conmigo y que en realidad estaban ahí porque el padre les había dicho, la familia de estar ahí, pero querían hacer otra cosa, ¿no? Bueno, este es el rol de la universidad, reconducirlos a sus expectativas. Promover la creación de emprendimientos por cuenta propia. Y aquí hay como 3 ejes a tener en cuenta. Uno es, lo que para mí es clave, que es la creación de un portafolio profesional digital del estudiante. Es decir, incluso la figura de un gestor de portafolio. Esto ya se hace en varias universidades y a mí me parece fascinante. Es decir, alguien, un equipo, que ayude al estudiante a pasar del lugar en el que está, cuando entra con 18 años, al lugar en el que quiere estar cuando sale con 22, ¿no? Es decir, todo esto es la creación de un portafolio. Es empezar a dejar de producir para el profe y producir para la red. Es decir, un estudiante produce contenidos y trabajos y muchísimos durante sus 4 años de carrera. ¿Y dónde va eso? ¿Dónde está? ¿Está en LinkedIn? ¿Dónde lo puedo ver? Si yo pongo en Google, ¿aparece esto? Bueno, no. ¿No? Son contenidos, son producciones aisladas, sin un sentido claro, son más pensadas para la evaluación que para el portafolio del estudiante. Bueno, aquí es donde el gestor de portafolio entra, dialoga con los profes, mire, vamos a intentar que en vez de producir para usted, produzca para la red digital, para crear un portafolio, para que empiece a producir contenido, para que tenga un currículum que cuando alguien lo vaya a contratar y lo busque en Google o lo busque en LinkedIn, esa persona tenga fortaleza, solidez profesional. Otro eje es todo lo que es la formación en competencias blandas transdisciplinares, ¿no? Un montón. Es decir, esto ya lo hacemos los profes, pero a veces lo hacemos de manera natural, pero no de manera estratégica, ¿no? Es decir, esto habla del aprendizaje de trabajo en equipo, de saber exponer ideas en público, del pensamiento crítico, bueno, ya saben, ¿no? A qué me refiero. Y esto también hay que incorporarlo con una visión estratégica. El estudiante tiene que salir con esas competencias al mercado. Un estudiante no puede, y nos pasa permanentemente, un estudiante que recién egresa no puede no sabernos explicar claramente hacia dónde quiere ir en el mercado, cuáles son sus virtudes. No puede no saber hacer. Y sucede más de lo que debería, ¿no? Es decir, toda esa formación en competencias blandas transdisciplinares. Y un tercer eje es todo lo que es la conformación de equipos para las estrategias de prácticas profesionales. Todas las universidades tienen prácticas profesionales obligatorias y prácticas profesionales extracurriculares. Bueno, también hay, esto en general la universidad lo suele hacer bien, pero empieza a haber problemas de todo tipo, ¿no? En Europa, en España, hay un grave problema con los becarios, con la sobreexplotación de los becarios, o sea, becarios que van a empresas donde en realidad no hacen lo que tienen que hacer y sirven café. Nadie controla esto, hay un problema ético en todo esto, pero también hay un problema de ley laboral. España acaba de sacar una legislación del becario, yo la menciono en el libro, que es muy importante porque te marca unos mínimos de lo que un becario tiene que hacer en una empresa y lo que no tiene que hacer. La universidad tiene que controlar esto, pero además tiene que preparar al estudiante para cuando va a una empresa, porque cuando un estudiante va a una empresa como becario o como práctica profesional, es su primera oportunidad para consolidarse en esa empresa. Entonces también tiene que ser seductor. El estudiante tiene que entrar con fortaleza, tiene que entender a qué empresa va, cuáles son sus valores, cuál es su visión, tiene que entender cuál va a ser su jefe, no tirarlo ahí y decir, bueno, a partir de la semana que viene vas a ir de becario a Lufthansa, aquí a la oficina que tiene Lufthansa aquí en Aguadilla. No, hay que prepararlo. Y esto también es, creo, un compromiso y una obligación de la universidad. No solo de los profes. Tiene que haber más equipos en esta tarea. Comunicación científica. Bueno, aquí a mí me encanta este tema. En los 4 libros que escribí tengo un capítulo sobre comunicación científica porque veo demasiados problemas, ¿no? Y un sistema que está
pervertido desde muchos lugares. Después sí, podemos hacer una charla específica sobre eso. Pero en cualquier caso, los investigadores líderes tienen que tener ese sentido de empresa y tienen que tener esa visión general, como en general tienen, o como tienen en las universidades anglosajonas líderes, donde el investigador líder es un líder a todo nivel, no solo en el área de conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque ese líder tiene que salir a buscar recursos de investigación, tiene que salir a buscar equipos, los equipos tienen que estar bien pagados, entonces tiene que seducirlos para que investiguen, tiene que tener una cosa que a mí me gustó siempre en las universidades europeas, en algunas, es que tú no entras a un grupo de investigación con lo que a ti se te ocurre investigar. Tú tienes que estar alineado con la línea de investigación de ese grupo, que es muy pequeña y que investiga monoácidos, clonados, y tú entras a eso, entras a agregar una capa de valor a la línea de investigación que tenemos hace 10 años. No es que entras, no, porque yo hice una tesis doctoral sobre... No, es decir, en todo caso, adapta tu investigación doctoral a la línea de investigación que estamos teniendo, porque nosotros necesitamos agregar valor aquí. Y este aquí es muy chiquitito, pero aquí, solo aquí, ¿no? Y eso necesita una visión gerencial. 3 ideas sobre la comunicación científica. El sistema mundial de revistas, de journals, funciona bien. El modelo abierto ha contribuido muchísimo. Hay legislación en todo el mundo con respecto a que todo lo que se investiga con fondos públicos tiene que ser publicado en abierto. Esto es muy importante. Hay un negocio de las editoriales científicas, hay un negocio que ellos han agregado valor, han sido una interfaz de valor, pero es un negocio totalmente distorsionado, carísimo, donde los que más pierden son las universidades, que pagan 2 veces, ¿no? Es decir, le pagan al investigador para que investigue y luego le pagan a la editorial para que publique la investigación del investigador que le ha pagado, que investigó con su fondo, ¿no? Y la editorial no hace nada, genial, recibe papers y publica, incluso cobrándole a los investigadores. Bueno, este sistema está por todos lados cuestionado. El modelo abierto ha ayudado, pero también ha creado productos tóxicos y complicados donde no hay revisión entre pares. Entonces hay que entender que hay un sistema que es el sistema que nos valida, pero que está en crisis. Entonces, lo que está sucediendo es que la Unión Europea tiene un documento muy bueno de 2022 que plantea claramente que hay que salir del sistema de los journals. Es decir, no definitivamente, es un buen sistema, pero no puede ser el único, y que hay que ir hacia diferentes parámetros y formatos de éxito científico, según contexto y objetivo de investigación, porque evidentemente no es lo mismo un grupo de investigación joven o Nobel en un país periférico que un grupo de investigación en Stanford, ¿no? Es decir, no es lo mismo. Y eso no significa que uno sea mejor que el otro, significa que estamos hablando de realidades diferentes, países diferentes, culturas de investigación diferentes, recursos financieros diferentes y éxitos, es decir, parámetros de éxitos diferentes. Es decir, pensando en esto, es muy difícil ser un biólogo en una universidad del tercer mundo que tiene un presupuesto de investigación de $5.000 al año y pretender competir y publicar en Nature o en una revista científica con un investigador que está en Harvard que tiene un presupuesto anual de $10 millones para contratar recursos humanos. Es imposible. Yo puedo ser el mejor de todos, pero es imposible $5.000 contra 10 millones. Tercer eje. Todo el sistema de journals, hay muchas investigaciones que marcan esto, privilegia a la investigación anglosajona, a la investigación en inglés, porque el lenguaje de la ciencia es el inglés, y privilegia sobre todo a las temáticas y a las revistas de los principales países, Estados Unidos, Inglaterra, y algunos más, ¿no? Entonces, la nueva lógica tiene que proteger y validar la ciencia producida con dimensión regional y en nuestro caso en español. Que esto a veces se menosprecia y no solo no se debe menospreciar, sino que se debe sobrevalorar, se debe valorar. Bueno, aquí hay todo un tema que luego si quieren lo podemos seguir conversando.
Otro eje, todo lo que son las innovaciones tecnológicas más radicales. No vamos a meternos ahí. Analítica del aprendizaje. Necesitamos medir mejor. La universidad tiene que ser, es decir, los recursos humanos de la universidad nos tenemos que mover con intuición, con experiencia y con datos. No puede ser intuición y experiencia nada más. Intuición, experiencia y datos. Es decir, necesitamos saber cuál es el desempeño general de nuestros recursos humanos. Es decir, cuál es la percepción que los estudiantes tienen de los profes, qué está pasando con el área de captación de talento, qué está pasando con el área de relación con las empresas, qué pasa con el éxito de los estudiantes. Bueno, todo esto necesita ser medido y necesita ser medido mejor. Pero aquí hay una buena noticia. En general, hacer una política de analítica de datos en una universidad no es tan caro, porque en realidad el problema es más de cultura de apropiación digital que de pagar desarrollos de software, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad el portal web, el LMS, las bibliotecas, las encuestas, es decir, nosotros generamos un montón de datos, a veces de manera, como aquí tienen Blackboard genera un montón de datos, ¿no? Es decir, de metadatos, muchos metadatos que los tenemos ignorados, están ahí, no los medimos, no los cuantificamos, no los compartimos, no sabemos qué pasa, ¿no? O sí, pero lo que digo es que no necesitamos invertir en más datos, necesitamos, con los datos que tenemos, generar una estrategia de analítica de datos. Es decir, y esto significa medirlos bien, saber lo que queremos medir, generar usabilidad e infovisualización en el output, es decir, en la salida de esos datos para que alguien los pueda leer de manera clara y simple y tomar decisiones. Esto significa recolectar bien, infovisualizar bien y tomar decisiones rápido hacia ese cambio que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, una especie de semáforo de errores, ¿no? ¿Dónde está lo verde, dónde está lo amarillo, dónde está lo rojo? Pero necesitamos verlo claro. Yo soy un profe, dedicación completa en esta universidad, y yo necesito que me pasen ese semáforo de lo que yo estoy haciendo como profe, como gestor, lo que hablamos antes. Necesito ese semáforo para ver qué tengo que hacer, dónde está el rojo de mi actividad, que seguramente lo hay, porque todos tenemos verde, amarillo y rojo, ¿no? Aquí también se puede profundizar muchísimo. En el libro intento profundizar un poco más. Hay otras ideas de frontera que tienen que ver con, bueno, estamos todo el tiempo en esto, la inteligencia artificial que ahora este año con ChatGPT se ha puesto de moda, pero es un tema que viene de antes. El año pasado estaba de moda el metaverso, ahora ya se habla menos, blockchain, es decir, ¿qué tenemos que hacer con todo eso que está de moda, que aparece, desaparece? Yo hablo siempre de que uno puede venir con una nueva moda. Yo viví un tiempo en Silicon Valley, esto se ve todo el tiempo, todo el día. Es decir, yo vengo a comunicar una nueva moda y viene alguien, levanta la mano y dice, no, pero yo tengo una nueva moda, ¿no? Es decir, esto es imparable. ¿Qué hacemos las instituciones con todo esto de la innovación tecnológica que aparece permanentemente? Bueno, quizás aquí está la pregunta más simple para hacerse, ¿no? ¿Qué problema específico tiene mi institución que una de estas tecnologías puede ayudar a solucionarlo con una buena relación costo-beneficio? ¿No? Volvemos a las restricciones de recursos. No sirve, sí, esto es lo nuevo, blockchain, sí, metamos blockchain, metamos inteligencia artificial, metaverso, sí, también metaverso. No, todo no se puede. Tenemos restricciones financieras y de recursos humanos, y entonces la introducción de innovación tecnológica va de la mano con qué problema específico concreto nos viene a resolver. Y aquí aparecen 3 elementos, y con esto voy a terminar la charla para que podamos conversar. Hoy hay como 3 grandes temas: inteligencia artificial, blockchain y metaversidades. Con respecto a inteligencia artificial, bueno, yo creo que de las 3 es la más importante porque cambia muchas cosas. Primero, en todo lo que respecta a la atención a los estudiantes, esto
bots conversacionales, estos chatbots, tienen mucho para hacer en atención al estudiante. Es decir, como una estrategia de servicios. Todo lo que es la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo a responder preguntas de los estudiantes y sus familias con respecto al cotidiano de la universidad. Eso por un lado, ¿no? Pero luego está todo lo que tiene que ver con lo curricular y con lo pedagógico. Con respecto a lo pedagógico, nos invita a salir definitivamente, es como el último empujón que nos saque de la cultura monomediática de la universidad. La universidad siempre estuvo basada en el texto, y entonces compartimos textos, publicamos textos, les pedimos a los estudiantes que produzcan textos escritos, y la inteligencia artificial es el último empujón a salir de ese modelo y pensar modelos alternativos, sobre todo de producción de contenidos, sobre todo de modelos de evaluación. Bueno, pensar todo diferente en ese sentido, porque la revolución es muy salvaje y es exponencial probablemente como pocas. Y el tercer eje de la inteligencia artificial tiene que ver con lo curricular. La inteligencia artificial ya ha cambiado y va a cambiar muchas industrias, muchas. Desde el derecho, el diseño. Miren, esta imagen que está aquí, en el libro nuevo que estamos haciendo, que decía que sale en 20 días, todas las imágenes, todas las ilustraciones son sacadas de Dalí, que es una plataforma para hacer imágenes en inteligencia artificial, y tenemos cientos, ¿no? Esto, no hay derechos de autor, o sea, no se sabe qué va a pasar con los derechos de autor, aquí no hay autores, la inteligencia artificial, son geniales porque es la imagen que uno quería exactamente para esa idea, para ese contenido. Va a cambiar la industria del diseño, va a cambiar la industria del derecho, de la escribanía, va a cambiar muchas industrias. Y nuestros planes de estudios tienen que adaptarse a eso. ¿Por qué? Porque el estudiante que entra el año que viene saldrá en 5 años, se desarrollará profesionalmente en 10 y crecerá profesionalmente en 20. Estamos hablando de 20 años. Su pico profesional estará en 20 años. ¿Qué estamos enseñándole hoy ¿qué le enseñamos en 2023 para cuando tenga su pico en 2040? Esta es una buena pregunta. Con respecto a blockchain, creo que blockchain tiene un problema de origen que es su estructura abierta, y las universidades, en todo lo que es certificaciones, tiene un problema de origen, que no es un problema en realidad, que es muy nacional, ¿no? Es decir, nosotros respondemos a una legislación nacional y al Estado que regula y todo esto, ¿no? Y ahí hay un choque de mundos. Creo que va a crecer, el primer crecimiento de blockchain será en certificaciones oficiales, pero sobre todo Europa está creando una certificación blockchain. La Unión Europea ya es un proyecto que tiene como 5 años, donde empiecen a poder dialogar de manera fácil y menos burocrática un título de la Universidad de Barcelona con un título de la Universidad de Múnich o de una universidad finlandesa, ¿no? Es decir, y que dialoguen rápido, que no haya que esperar 6 meses a que yo pueda ir a estudiar a una universidad finlandesa y hacer una asignatura ahí y presentar los títulos y demás. Creo que esto va a crecer muchísimo. Necesita un metaacreditador, no alcanza un Estado, por eso la Unión Europea es un metaacreditador, seguramente el gobierno de Estados Unidos es un metaacreditador. Necesitamos metaacreditadores que permitan que los sistemas dialoguen entre sí. Pero donde creo que sí va a crecer mucho es en el tema de microcredenciales. No hablo tanto de los títulos, porque los títulos tienen un problema legal importante, ¿no? Yo soy médico, me recibo de médico, hay una implicancia legal muy importante en eso, y no sé si blockchain lo puede cubrir rápido, pero sí las microcredenciales, es decir, cursos, digamos, certificaciones en cursos pequeños, maestrías. Ahí hay un mundo que está creciendo de manera muy rápida y que creo que va a explotar en la próxima década. Todavía está en la fase de early adopters, pero creo que va a crecer de manera exponencial. O sea que yo los invito a que pongan un ojo ahí. Blockchain y microcredenciales. Y el tercer universo son las universidades en el metaverso, se llaman metaversidades. Bueno, yo aquí creo que esto, soy ultra crítico con esto, y me parece que
hay un horizonte, pero vuelvo a lo mismo. Hay un horizonte posible en todo lo que es campus espejo, ¿no? Tenemos campus presencial, campus virtual, campus espejo. El campus espejo son metaversidades, es decir, por ejemplo, hacer operaciones médicas en vivo en el metaverso, donde el estudiante aprenda a operar, ¿no? Y entonces es una especie como de, ya hay ejemplos, como una especie de videojuego donde el estudiante en un examen tiene que operar a un paciente que acaba de llegar, pero no se sabe bien qué tiene, entonces tiene que decidir y en el metaverso decide y ahí se sabe si hay un error, si decidió bien, si decidió mal. En las ingenierías lo mismo, en las arquitecturas lo mismo. Hay un mundo, el problema es que desarrollar todo esto es muy caro y no está, es decir, es muy caro incluso para las universidades importantes, porque estamos hablando de casi de videojuegos, y entonces esto ralentiza mucho el proceso. Y para mí, volvemos a la idea anterior, la que dije al principio, es decir, ¿qué problema específico me soluciona en una buena relación costo-beneficio? Y yo lo que veo con el mundo de las universidades en el metaverso es que tenemos costos muy altos para beneficios pobres. Y en la medida que los costes no bajen, tenemos un problema de entrada, un problema de entrada. En el libro lo explico con más profundidad. Por último, para terminar, investigando en el mundo de las universidades, nosotros tenemos un origen en lo que se llama la universidad humboldtiana, ¿no? El modelo de universidad del siglo XVIII, nacido en Alemania, y de ahí después se mezcló con el modelo de los college, y bueno, y llegamos a la universidad de hoy, ¿no? Y uno de los pensadores, de los filósofos de esa universidad alemana, humboldtiana, que fue Johann Fichte, tiene un texto muy bueno, me emocioné para leerlo porque fue escrito en el 1795 y explica un poco el rol de las universidades. Y termino con esta idea, ¿no? Él dice en ese texto que el destino del hombre es un infinito perfeccionamiento y que la institución más apropiada para cumplir ese destino son las universidades. Y lo dijo en 1795. Así que me despido con esta idea. Muchas gracias. Primero, estoy sin palabras, de verdad, una información. Agradecemos al doctor Pardo con tanta información tan valiosa. Tenemos mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Y muy motivado, más todavía, y yo como profesora, más todavía, para seguir hacia adelante en la universidad. Ahora vamos a abrir un espacio para todas esas personas que desean, primero, los que están aquí presentes, toda duda, pregunta o algún comentario que quieran compartir con el doctor Pardo. Vamos a tener unos minutos para de esa forma podamos tener esa dinámica y ese diálogo con ustedes. Las personas que están virtualmente acompañándonos, ustedes en confianza pueden escribir en el chat de YouTube Interaguadilla a distancia para que de esa forma podamos seleccionar toda pregunta, duda o comentario que desee que el doctor Pardo pueda, ¿verdad?, dialogar y compartir con todos nosotros. Así que abrimos este espacio para cualquier persona que quieran primero aquí presencial. En lo que se decide cuál es la persona que en confianza pueden pararse, aquí hay un micrófono y todo esto, pues, ¿verdad? También las personas virtual nos están escuchando y puedan compartir, ¿verdad? Y poder realizar esta dinámica. Bueno, perfecto. Comparto el asombro de nuestra maestra de ceremonias. Yo creo que estamos todos, como lo dijimos, y muy merecido ante un gran experto. Nuestra institución, como usted ya sabe, doctor Pardo, está a la vanguardia tecnológica, por decir, el LMS, ¿verdad?
un Blackboard extremadamente robusto. Todas nuestras instituciones lo tienen. Podemos hacer videoconferencias sincrónica, tiene un OneDrive, etc. Un muy buen soporte técnico. Eso nos permitió transitar a lo que mencionó, que fue lo que trajo el COVID. Se abrió una caja de Pandora en la tecnología y de repente tuvimos que hacer, o muchas instituciones tuvieron que hacer ese cambio y las personas también. Yo siempre bromeo que mis tías de Monterrey precisamente ya saben usar Zoom, ya tienen la tecnología, ya no es un secreto. ¿Cómo podemos utilizar nosotros en esta institución que tenemos esas experiencias, tenemos la plataforma y sobre todo como institución en la jurisdicción de Estados Unidos estamos acreditadas en los Estados Unidos, pero con una gran ventaja, que como usted puede ver, nuestro idioma es el español, con ese tipo de acreditaciones. Usted que es un experto en las instituciones de Latinoamérica, ¿tenemos ahí nosotros una oportunidad en ese mercado con las características que tenemos? ¿Qué nos diría al respecto? Porque queremos expandir nuestra oferta a más allá de nuestras fronteras. Bueno, no me animo a analizar el tema porque me falta conocimiento del mercado educativo en Puerto Rico y no me siento fuerte para analizar eso. Yo te decía, cuando conversamos antes, te decía una cosa. Creo que el concepto del prestigio en las universidades ha cambiado mucho, ¿no? Es decir, hay diferentes tipos de prestigio. Uno que tiene que ver con las universidades tradicionales, donde el prestigio se juega en la historia. Otras que tienen que ver con las universidades que el prestigio se juega en el mercado. Muchas que no son históricas, pero que han consolidado en los últimos 20 o 30 años mucho prestigio en integración al mercado laboral. Otras que empiezan a crear un prestigio en muy poco tiempo. Podría dar un montón de ejemplos, incluso algunas que no son universidades, como Minerva, como plataformas como Doméstica, que empiezan a ganar un mercado en la educación superior, y otras que yo le llamo marcas blancas, que son las que no terminan de despegar en ninguna de estas categorías, ¿no? Ni en el prestigio tradicional, ni en el prestigio más moderno de integración laboral, ni en lo tecnológico. Me parece que la clave está en entender eso, ¿no? En la medida, porque al final, si uno piensa un modelo gerencial con sentido de empresa, el management nos enseña que uno tiene que ofrecer un valor en el mercado, ¿no? Y el valor tiene que ver primero con cuál es la visión de ese valor, hacia dónde va y cuáles son las estrategias que nos llevan ahí. Uno podría decir, los estudiantes en Latinoamérica tienen una visión que es, digamos, una aspiracional, que es diferente en México a, por ejemplo, en el Cono Sur, ¿no? En Argentina. O sea, generalmente en México la aspiracional es irse a estudiar a Estados Unidos, ¿no? En Argentina, Brasil, Chile es irse a estudiar a Europa. Entonces, ¿cómo jugamos nosotros en el aspiracional de las familias puertorriqueñas, de nuestro público objetivo? Es decir, esa sería la pregunta. Hacer una profunda encuesta, ¿dónde está el aspiracional? Si el aspiracional es irse a Estados Unidos, bueno, podemos tener una crisis y hay que revisar. Si nosotros entendemos que las universidades con visión global cada vez juegan más en el territorio global. Por eso hablamos de universidad híbrida expandida. ¿Qué significa expandida? Significa que yo soy una universidad en Colombia, pero ofrezco una licenciatura que seguramente es para mi mercado local, pero ofrezco un posgrado que es híbrido, que no está pensado para la gente de Bogotá. Si yo soy una universidad en Bogotá, no está pensado para Bogotá, está pensado para los colombianos, para los ecuatorianos que están a 1 hora de vuelo, para los argentinos, y para todos los que quieran conectarse online. Y esa es ahí está donde uno puede entrar en mercados inesperados, ¿no? Es decir, ofertas híbridas, agresivas, donde se ofrezca valor, porque claro, el problema de todo esto es que competimos en un mercado global.
Entonces, si sacamos una maestría, tiene que ser en un área de conocimiento donde nos destacamos con profesores que destacan. Entrando ahí, en tanto somos una universidad bajo la legislación de Estados Unidos y en el territorio de Estados Unidos, pero enseñamos en español, puede haber un valor diferencial ahí. Es decir, para un estudiante latinoamericano puede ser mejor estudiar en una universidad como la vuestra que hacerlo en una universidad de Colombia, Argentina, México. Por ahí puede haber un valor, pero creo que es decir, hace poco estaba en una universidad en Colombia hablando esto, ¿no? Es decir, muchas universidades regionales tienen un problema que es incluso etario y generacional. Es decir, cada vez hay menos jóvenes, cada vez hay menos hijos, y uno cuando piensa su universidad a 10, 15, 20 años vista, en Europa ni hablar, ¿no? Es decir, ve un problema que está ahí, que es muy claro. Entonces, ¿cómo crezco? Ya no puedo crecer más desde lo regional. No hay personas. Es decir, hay un problema etario, hay un problema demográfico. No me salía la palabra. Hay un problema demográfico. ¿Cómo crezco? Bueno, crezco en lo híbrido, crezco en lo virtual, creando ofertas que son muy atractivas en lo virtual. Y te doy un ejemplo. En Barcelona hay una plataforma que se llama Doméstica, que nació en Barcelona hace 15 años, que estaba en el mundo del diseño, tenía cursos, hacía formación en el mundo del diseño y demás. Bueno, esta plataforma creció. En la pandemia creció muchísimo porque estaba en el lugar justo, en el momento indicado. Consiguió capital riesgo por millones, se expandió en 5 idiomas y hoy es una de las principales plataformas de cursos online con un modelo de negocio multimillonario con facturaciones por curso de $10 millones y con un fondo de capital riesgo que obtuvo hace poco de multimillonario. Y esto, Doméstica, que nació en Barcelona, muy chiquitita, hace 15 años, hoy tiene 5 estudios de producción audiovisual en 5 países diferentes, produciendo contenidos de educación superior. Entonces, claro, ese es el mercado. ¿Y ¿sabes cuál es el problema de Doméstica? Que cuando un estudiante que tiene 20, 21, 22 años dice, ¿dónde voy a estudiar diseño de webs o no sé, o ilustración? ¿Me meto en una universidad en posgrado o lo hago en Doméstica? En Doméstica me sale $80. Es decir, ya competimos en la economía de la atención, excepto en las certificaciones que son monopólicas. O sea, si yo quiero ser médico en Puerto Rico, tengo que ir a una universidad, excepto ahí en ese mercado que es monopólico, que es el monopolio de la acreditación, y que por ahora ahí estamos, pero eso también va a cambiar. Excepto ahí, competimos en la economía de la atención. Por eso que hay que ser mejores en la industria del entretenimiento. Perdón, me extendí en la respuesta. Saludos en primer lugar de nuestros vecinos hermanos de San Germán, de Ponce, están conectados con nosotros en la Universidad de Puerto Rico en Macao. Envían saludos desde Chile, saludos desde acá, desde España, Sabadell, de otros lugares, desde California. O sea que miren el impacto que está teniendo esta actividad en la mañana de hoy. Así que es muy internacional. Hay una pregunta de una usuaria del canal. En estas opciones de futuro que plantean, ¿cómo ve la formación inicial de docentes y la formación de académicos en ejercicio? ¿Qué es lo inevitable a cambiar en ese ámbito? Bueno, para mí el principal problema está en las facultades de educación.
en la formación de profesores. Ahí yo veo, mi experiencia, he estado en muchas y veo un problema estructural muy importante. No se está enseñando lo que se debería enseñar a un profesor en el siglo XXI. Yo veo un problema estructural ahí, un primer problema. El profesor sale de ahí, ¿no? Si tiene que estudiar en la Facultad de Educación, sobre todo los profesores de educación básica. Ahí veo un problema grave. Y con respecto a lo demás, bueno, parte ya se dijo hoy, podríamos profundizar, es decir, me parece que, a modo sintético, creo que a los que nos toca ser profesores, nos toca aprender a ser diseñadores de experiencia de aprendizaje y nos toca aprender a ser mentores. Ya tenemos, por eso somos profesores y nos han contratado, ya tenemos la experiencia, ya tenemos el conocimiento en nuestro área de estudios, pero nos faltan estos dos factores. Y esto es fundamental. Y cuando uno se mete a trabajar con profes, nosotros trabajamos mucho con profes en creación de narrativas, de guiones, te das cuenta que hay un problema importante ahí. Es decir, profes que les cuesta comunicar de manera atractiva sus ideas, que le tienen miedo a una cámara, que les falta capacidad de síntesis, que no entienden esta lógica de lo que es el consumo snack, el consumo breve, les cuesta comunicar de manera breve, por supuesto tienen un problema de formatos, les cuesta hacer vídeos es decir, hay muchos problemas en términos narrativos. Hay muchos problemas en términos narrativos, que creo que es como el punto de inicio, ¿no? De la conexión con los estudiantes. Nosotros tenemos que conectar con los estudiantes. Nuestra primera interfaz de conexión son los estudiantes y tenemos muchos problemas ahí. Y después entender una cosa, que es un poco lo que me pasó a mí también personalmente, y eso a mí me ha generado una enorme crisis que todavía mantengo, ¿no? Con respecto a mi rol docente. Digamos, cuando soy profe, si una cosa es generar conflicto y tensión, que yo creo que eso es bueno, porque hay que sacar a los estudiantes de la zona de confort y esto significa provocarlos y esto es bueno, y otra cosa es provocarles aburrimiento. Y eso uno lo sabe, uno lo ve. Cuando uno está al frente de los estudiantes, ve lo que está pasando ahí. Y cuando uno ve que hay aburrimiento, el problema es uno. No podemos decir, no, porque los estudiantes de ahora no les interesa nada. No les interesa esto, les interesan otras cosas. Es decir, cómo competimos en la economía de la atención con esas capas de interés. Creo que ese es un rol nuestro, por eso hablo de diseñadores de experiencia de aprendizaje. ¿Alguna otra persona? Está con respecto a la primera, por eso me gusta mucho la idea de modelos gerenciales. Hay una tendencia, es decir, es muy difícil cuando uno crea una universidad presencial, lo regional es clave. Si yo estoy aquí, lo regional es clave. Pero imagínense si yo en mi región tuviera 50 universidades compitiendo conmigo. Sería muy difícil. Bueno, eso es lo que pasa con el modelo virtual. No competimos con la Universidad de Puerto Rico. Competimos con Coursera, con Doméstica, con el Open Courseware del MIT, competimos con Minerva, con muchas plataformas. Entonces es muy difícil que nosotros solos podamos agregar valor. Entonces, la tendencia es a crear comunidades de universidades. Europa tiene una hora de 15 universidades. Es decir, hay una tendencia a crear comunidades de universidades para generar propuestas, sobre todo de posgrado, que sean atractivas en mercados globales. Lo cual es una invitación a decir, bueno, vamos a hacer un posgrado en medicina, pero solos no llegamos a competir. ¿Con quién nos tenemos que aliar para hacer el mejor posgrado virtual en medicina en Puerto Rico? ¿Con quién nos tenemos que...? Ni siquiera en Puerto Rico, en español. Nos aliamos con estos colombianos, nos aliamos con estos en Estados Unidos, nos aliamos con estos en Argentina. Crear alianzas. ¿Para qué? Para tener más recursos humanos y financieros para que la oferta sea mucho más atractiva y generar escala, porque al final el éxito está en la escala, ¿no? En consolidar escala y que cada vez haya más estudiantes. Sí, saludos y gracias por la excelente ponencia.
pregunta porque como estamos ante un inevitable cambio generado por la cuarta revolución industrial, se está hablando ahora de licenciaturas o aquí en bachilleratos de 3 años, se está hablando de jornadas laborales de 4 días a la semana. Se está hablando de microcredenciales, nanogrados, que reducen el tiempo que un estudiante estaría en una institución educativa. ¿Está preparada la universidad para afrontar esos cambios grandes o cambios globales que se están proponiendo en virtud de combatir el burnout, ¿verdad? El desgaste de los empleados, el salario emocional, a través de este tipo de estrategias y de soluciones que se están proponiendo? ¿Está la universidad preparada para implantar o empezar a ver si eso funciona o si realmente se puede hacer algún piloto o se puede experimentar o explorar esos cambios que se proponen? Bueno, aquí hay varias cosas. Cuando yo entré de profesor en la Universidad Española en el 2005, en el 2006 empezó el plan de PISA, que es el Programa Europeo de Educación Superior, que pasaba todas las licenciaturas de 4 a 3 años. España, de hecho, se negó a pasar de 4 a 3 años en los primeros años, pero luego terminó pasando, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Es decir, PISA, que es el programa europeo, lleva 20 años, pasa los pregrados a 3 años y las maestrías a 2 años, lo cual genera casi un camino natural donde, es decir, hay un problema de valor decreciente de los títulos universitarios. Es un problema mundial, ¿no? Es decir, no es lo mismo, hace 30 años estudiaba el 5% de la población, luego el 10, luego el 20 y hoy estudia el 40. Entonces, no te alcanza con un título universitario. Es decir, hay un valor decreciente del título. Entonces, ¿cómo combatir este valor decreciente? Con un posgrado, casi de manera natural, porque dentro de poco no te va a alcanzar un posgrado. Aquí hay un primer cambio, el paso natural del pregrado al posgrado, lo cual te lleva un poco al modelo de las liberal arts en el mundo anglosajón. Es decir, los 3 años de licenciatura no son tanto para aprender a operar en medicina, es decir, aprender el conocimiento profundo de tu área de conocimiento, sino para formar en competencias transversales, ¿no? Y toda la formación específica va al posgrado. Este es un poco el modelo europeo. Ahí hay un tema. Ahí hay un tema. No sé, lo demás tiene que ver con otras variables que se hablaron hoy, es decir, ¿cómo hacemos para que el estudiante esté mejor preparado para el mercado laboral? También en Europa se está trabajando mucho eso. Por ejemplo, a mí me pasó que cuando entré tuve que cambiar, es decir, nos obligaban a cambiar el plan de estudios y tenía que haber, no me acuerdo el porcentaje, pero solo podía haber, no sé, si había un 50% de clases magistrales, tenía que haber un 30%, un 20% de la carga horaria. Solo podías tener un 20% de la carga horaria de la asignatura en clases magistrales, en uno a muchos, solo. Tenías que diseñar trabajos en equipo, no, es decir, por ejemplo, no valía entregar documentos escritos, sino trabajos, producciones de estudiantes. Bueno, todo eso tiene que ver con el programa de PISA, que se empezó a implementar en Europa en 2007 y que ya está muy evolucionado. Por ejemplo, universidades de investigación y universidades de docencia. Esto pasa mucho en los países anglosajones. Es decir, Finlandia, Noruega, Suecia, tiene universidades de investigación y universidades de docencia, donde las universidades de docencia están muy perfiladas a lo que es formación profesional y las de investigación más perfiladas a la generación de conocimiento en la sociedad. Gracias por la información, coincido con mucho de lo que explicó y estoy deseoso de estar en un taller que continúa la semana que viene. Tengo, no sé si una pregunta o una idea en forma de pregunta. ¿Cómo integrar
al estudiantado de nuestro recinto, en ese equipo o esa plantilla de trabajo que muy bien podría ser pagado con estudio y trabajo como se pagan otras posiciones en la universidad, donde ellos mismos nos ayuden a crear el contenido que a ellos les interesa, como les gustaría verlo, y en las plataformas donde ellos lo quieren ver. Bueno, eso ya se hace en muchas universidades. Hay un camino muy fácil que es captar talento en las carreras de audiovisuales, de comunicación digital, captar talento ahí y captar talento en lo que es la comunidad de influencers, que siempre hay, todas las universidades hay. Captar talento ahí. Siempre depende cómo captemos el talento, se te queda o se te va. Es decir, a veces siento que menospreciamos ese talento. Ese talento es muy importante para nosotros porque genera un lenguaje que nosotros quizás no llegamos a generar y ellos sí. Pero bueno, pero los tenemos becados, ¿no? O no cobran. Yo creo que en estos equipos transversales de producción tiene que estar este talento contratado, ¿no? Depende, algunos contratados, algunos becados. Tiene que haber estudiantes produciendo contenidos, estudiantes ayudando a profes a construir narrativas, lo que se llaman narrativas transmedia expandidas. ¿Esto qué significa? Significa que cuando tú en una asignatura, tú tienes una línea de tiempo de contenidos y si tú tienes en una asignatura, debes tener 5 unidades. Bueno, cada unidad es una narrativa. ¿Qué tiene que tener? Bueno, tendrá que tener un tráiler, en el sentido de explicar en 2 minutos de qué va esta unidad. Tendrá que tener podcast, donde se explican los conceptos básicos de la asignatura, que es el uno a muchos. Entonces ya no va a haber, ya no necesitamos la clase, es decir, la clase presencial para, si yo te voy a explicar un concepto y eso significa 45 minutos de interacción cero, ¿sí? No, la conferencia es un formato. Y esta conferencia la podríamos hacer online y funciona casi igual de bien. Lo que no va a funcionar bien es todo lo que viene después. Es decir, cuando vayamos a tomar café, cuando charlemos, los talleres, esto es presencial. Pero si yo vengo a hablarles 45 minutos con un nivel de interacción tendiendo a cero, que es esto, que es pregunta, respuesta, y me voy, no tiene sentido que yo esté en Puerto Rico. Y esto es lo que pasa en el aula. Todo lo que requiera niveles de interacciones tendiendo a cero va a lo virtual, va a lo digital. Y ahí es donde entra el equipo. Entonces, le pedimos al profe, mire, profe, usted tiene 5 unidades, díganos cuáles son, haga un guión de 5 minutos o de 10 minutos de las ideas principales y otro de las ideas secundarias de cada unidad. Tráiler, idea principal, idea secundaria. Y luego vemos en qué formato llevamos esto. Las ideas principales, o mejor dicho, es decir, una narrativa expandida es tráiler que explique de qué va la unidad. 15 minutos, 20 minutos, media hora para explicar la idea principal de la unidad. Otra media hora para las ideas secundarias y luego el trabajo del estudiante. Para eso, la idea principal va a un podcast, la idea secundaria va a otro podcast o va a una infografía o va a una web o va a enlaces. Entonces, ¿en qué consiste la clase? Clase invertida. Sí, ya no voy a decirte lo que te digo en el podcast. Será avanzaré. Bueno, esto tiene que ser así. Esto ya, todo lo demás es obsoleto. Excepto, es decir, por eso digo que el formato conferencia sí que está bueno. ¿Por qué? Porque cuando tengo que decir algo verdaderamente especial, verdaderamente diferencial, bueno, entonces sí, aunque sea uno a muchos, aunque sea broadcast, me vale este evento, pero no todo el tiempo. Y ahí donde necesitamos que estos estudiantes, porque el formato podcast, yo digo podcast porque es el más barato de hacer y porque los chicos van en el carro y escuchando el podcast. Es barato, es fácil, es útil, es productivo. Pero pueden ser vídeos en Instagram, puede ser, no sé, hay 1000 formatos posibles. Y todo eso se expande y es transmedia, ¿por qué? Porque no solo produce el estudiante, no solo produce el profesor, el estudiante también produce. Y eso, ahí cuando hablo de producir para la red, si tú eres mi estudiante
y yo te tengo que pedir un trabajo, cuando te lo pido, no estoy pensando en evaluarte, estoy pensando en qué vas a producir que yo luego puedo incorporar a mi narrativa para enseñarle a los estudiantes del año que viene. Entonces te convierto en productor. Y que el estudiante lo pueda incluir en su LinkedIn o en Exacto, exacto. redes. Entonces sos un prosumidor. Sos un prosumidor, no sos un consumidor de contenidos. Consumes y produces. Pero alguien tiene que pensar que ese tiempo de producción que yo te voy a pedir y con eso te voy a evaluar, no sea banal, no sea para mí, para guardarlo en un cajón. Tenga un sentido más allá de la relación tuya conmigo como profesor, que es la expansión narrativa. Que sigan la filosofía y que se le dé valor a ese tiempo de producción. Exacto. Porque muchas personas piensan, lo digo por experiencia, por ejemplo, hiciste un video de 1 minuto y la persona piensa que ese video te costó muy poco tiempo prepararlo, cuando quizás es contrario. Mientras más sintetizada tienes que dar el mensaje, más difícil es de producir y de captar la atención de la gente. Cuando estás en una conferencia como la que estamos ahora, pues uno piensa que las personas que se van a conectar es porque tienen la intención de estar 1 hora, 2 horas escuchándola. Sí, pero es mucho tiempo. Pero esa creación de contenido de 2 minutos me puede tomar 8 horas de trabajo en pre y postproducción, además de lo que conlleva llevarlo a las redes. Sí, bueno, los diseñadores decimos siempre que menos es más, ¿no? Sí. Pues muchas gracias. Menos es más, quitar ruido. Y está bien lo que dices, o sea, está bien hablar 1 hora, pero es muy fácil es más fácil hablar 1 hora. ¿Cómo digo todo esto en 10 minutos? Mira, el martes, antes de venir aquí en Barcelona, hicimos 11 vídeos para el libro. El libro va a salir en 1 mes, sale con una web, sale con 11 vídeos, sale con infografías y sale con el PDF descargable, que es el libro en sí, ¿no? Todo digital, todo de acceso libre. Los vídeos, nosotros hicimos yo tengo los guiones, tenemos las cámaras, hay un teleprompter, y yo me paré ahí y leí el teleprompter. Y cada vídeo dura 2 minutos. Y cada vídeo explica cada capítulo del libro. Ese es el concepto expandido. Si tuviera más recursos, haría podcast. Si tuviera más, haría, ¿no? Cuanto más recursos tengo, puedo hacer más cosas. Hicimos lo que nos dio los recursos. Buenas tardes. Primero, me siento honrado por poder estar aquí y escuchar todas las aportaciones que usted nos da de crecimiento. Nosotros empezamos ahora un nuevo proyecto piloto auspiciado por el sector y por una propuesta que se consideró donde vamos a incluir inteligencia artificial dentro del área de matemáticas. Usted habla de una nueva educación que usted implementaron en Europa en el 2007 hasta el día de hoy. Estamos hablando de unos 18 años. Le pregunto, ¿cómo lograron tener los primeros frutos y cómo fue pensar? Porque reestructurar un sistema completo lleva a un nivel de pensamiento no solo del docente, lleva también al nivel de pensamiento cómo impactamos a los estudiantes. ¿Cómo hicieron esa precisión y cómo lograron ver los primeros productos? Bueno, yo no tuve nada que ver con eso. Eso fue un proyecto de la Unión Europea para las universidades. Yo contaba lo que viví yo como profe, ¿no? No, el sentido del plan de PISA, del programa PISA, es tener una mejor integración del mundo académico con el mundo del mercado. Entonces, esto significaba carreras más cortas y con una integración mucho más rápida al mercado laboral. Este era el sentido de esa innovación. Y eso significa más un refuerzo de las competencias blandas transversales. Evidentemente tuvo éxito, pero como decíamos antes, es decir, a cada éxito viene un problema, es decir, de cada éxito surge un nuevo problema. Claro, entonces todo el tiempo estás, es decir, a cada innovación te va a aparecer un problema nuevo. En Europa hay muchos problemas que aún no están resueltos. Uno de ellos es, y esto es tremendo, es decir, que los estudiantes y sus familias empiezan a ver a la universidad
con menos atractivo que el que veía la generación de nuestros padres. Por eso yo hablaba de mi madre. Mi madre, si no iba a la universidad, dejaba de ser su hijo. Su sueño en la vida era sus hijos en la universidad. Esta idea de... en Argentina había un libro muy famoso que se llamaba Mi hijo el doctor, que era un libro que explicaba esto, ¿no? Mi hijo el doctor. El sueño era mi hijo el doctor. Bueno, esto dejó de ser, ya no es un aspiracional de la familia, mi hijo el doctor. ¿Por qué? Porque en Europa el 70% de los jóvenes tienen título universitario. Ya el valor decreciente de los títulos. Dejó de ser un aspiracional la universidad. Dejó de ser, estamos hablando del primer mundo, ¿no? Es decir, todavía en Iberoamérica, en Latinoamérica, la universidad es un ascensor social de muchas familias, ¿eh? Ojo. Como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? Es decir, ojo con eso. Pero depende en qué mercado estés, se ha perdido ese prestigio. Entonces, eso implica una reinvención. En Europa pasó eso, ¿no? No es lo mismo una universidad europea que una universidad en Argentina, donde para una familia obrera sigue siendo un ascensor social ir mandar a su hijo a la universidad. Que por otra parte no lo prepara bien para el mercado laboral. Es decir, y ahí donde empiezan los problemas, ¿no? Estuvo 5 años en la universidad y tiene que ir a trabajar a Uber, ¿no? Bueno. Yo hablo en el libro, hablo de la corresponsabilidad de la universidad en la salida laboral de los estudiantes. Agradecemos al doctor Pardo por poder contestar, ¿verdad?, todas estas preguntas, tanto de personas presenciales como virtuales. Le agradecemos eso. Ahora procedemos que el doctor Elia Gésilas nos acompañe aquí al frente, porque queremos darle un detallito, un obsequio al doctor Pardo, ¿verdad?, como obsequio y recordatorio de este histórico evento, vamos a decirlo así, y tener el honor de tenerlo aquí. Así que un pequeño detalle con mucho cariño y mucho amor. Un recuerdito de nuestra área para usted. Muchísimas gracias, doctor. All right. Okay. Gracias. Gracias. Doctor, muchas gracias. Claro que sí. Damos por concluida esta actividad. Qué buena, ¿verdad? Estuvo riquísima, estuvo buenísima, de verdad que sí. Nos vamos con mucho conocimiento y creo que hasta un plan de acción. Pero sin antes, invitamos al doctor Luis Acevedo Mercado, vicepresidente del Senado Académico, quien realizará la bendición de cierre. Agradecemos infinitamente al doctor Hugo Pardo por su tiempo y disponibilidad y compartir con nosotros su conocimiento y experiencias. También a la comunidad universitaria, a los presentes y a las personas que disfrutaron este evento por nuestro canal de YouTube, Interaguadilla a Distancia. Gracias a todos los que hicieron posible esta actividad. También deseo recordarles, por favor, que de aparte de detrás del programa, incluso lo que se está presentando ahora, que también pueden escanearlo para cuestión de la evaluación. Les agradecemos muchísimo, ¿verdad?, si quieren puedan tomar de su tiempo para evaluar este tipo de evaluación. Y sin más, quedamos de ustedes unidos en nuestro compromiso de seguir educando para un mejor Puerto Rico. Doctor Acevedo.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. Nos pedimos que estemos sobre nuestros pies para recibir la bendición. Agradecemos al doctor por esta magistral enseñanza y recordaba un versículo bíblico donde el apóstol Pablo en un momento dice que tenemos que ser obreros diestros preparados para toda buena obra. Y yo creo que parte de la misión de esta institución no solamente servir a nuestros estudiantes, servimos a Dios a través de la enseñanza y marcamos valores. Y tenemos que ser obreros diestros, preparados. Y la palabra del Señor dice que nuestros tiempos están en las manos del Señor y los cambios y los tiempos que se avecinan son parte del proceso que Dios nos lleva de la mano. Le damos gracias, Padre eterno y todopoderoso. Te damos gracias por la enseñanza recibida. Te pedimos, Dios eterno, que esta enseñanza no se quede solamente en letras, sino que podamos llevarlo a la ejecución. Danos la sabiduría, danos las estrategias, danos la guianza para seguir hacia adelante de tu mano, Señor amado. Como has hecho con esta institución por los últimos más de 100 años, así seguiremos hacia adelante, guiados por tu Espíritu, guiados por ti, Señor. Gracias, mi buen Señor, por esta bendición y esta oportunidad de recibir este conocimiento. Ahora, Señor, salimos de este lugar con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Dios me les bendiga. Buen día. Gracias y lindo día.